Bien, esta primera ponencia, como señalaron, tiene que ver con conocimientos para la idoneidad, que básicamente se entiende que está dada por los documentos de gestión, ¿no? Y vamos a explicar por qué ello es así. Ustedes conocen que básicamente nos movemos con 4 documentos de gestión en las entidades públicas. El primero de ellos tiene que ver con la estructura orgánica de las entidades, que se define a través del ROF o del Manual de Operaciones, el MOP, ¿no? Que es un documento de gestión que define, como decía, la estructura básica, es decir, el conjunto de áreas que posee una entidad, que es como, digamos, el esqueleto con el cual funciona la entidad, ¿no? Y que a partir del cual se pueden definir otros elementos que son fundamentales para que la entidad pueda operar, ¿no? Lo que se busca aquí finalmente es que las entidades puedan operar en el tiempo, ¿no? Entonces, lo primero, como decía, es el ROF, ¿no? Que define la base de la entidad en cuanto a estructura. Y después tenemos un par de documentos de gestión que tienen que ver con recursos humanos, con temas de recursos humanos. El primero es el MCC, o también ahora el MPP, el Manual de Perfiles de Puestos o el Manual de Clasificador de Cargos, ¿no? Que son documentos de gestión que básicamente contienen la información acerca de los cargos o puestos que contiene la entidad o contendrá la entidad, ¿no? Indicando por cada uno de ellos una serie de elementos como pueden ser denominación, clasificación, funciones y requisitos, ¿no? Es una lista básicamente de cargos o puestos con las que la entidad considera que va a funcionar, que debe funcionar en el tiempo, ¿no? Y claro, este documento de gestión está basado en las áreas, ¿no? En aquellas cajas, ¿no? Que definimos en el ROF o en el MOP de la entidad, ¿no? Entonces, lo primero es el ROF para que tengamos la estructura orgánica clara, ¿no? Y lo segundo ya corresponde al MCC o MPP para que sepamos cuáles son los cargos o puestos que requeriríamos para que la entidad pueda operar con esa estructura ya definida, ¿sí? Entonces, luego que tenemos los cargos ya definidos, todos sabemos que hay un documento adicional, que es el CAP provisional, ¿no? El CAP provisional es un documento de gestión que lo que hace es distribuir los cargos de la entidad entre la estructura, en las cajas que la entidad ha definido en su ROF, ¿no? Y tomando en cuenta, por supuesto, la información de esos cargos contenidos en el MCC o puestos contenidos en el MPP. Entonces, básicamente el CAP lo que hace es armar la estructura con el personal que se requiere, ¿no? Define los cargos que van a cada una de las cajas o áreas que la entidad ha definido en su esqueleto inicial. Y con esa información después se trabaja el presupuesto analítico de personal, que es un documento de gestión que en realidad contiene información más de carácter presupuestario, ¿no? Y que el MEF requiere para poder activar otros mecanismos de regulación de personal en el Estado, ¿no? Como puede ser el código o los códigos que van en el AIRS. Entonces, básicamente contamos con estos 4 documentos. Como pueden apreciar, 2 de ellos tienen que ver directamente con la participación a través de la regulación de Servir, el MCC-MPP y el CAP provisional, ¿no? Mientras que los otros 2 tienen que ver en realidad con PCM por un lado, el lado del ROFOMOP, y con el MEF para el caso del presupuesto analítico de personal, ¿no? Sin perjuicio de quien vea la rectoría de cada documento de gestión, igual los 4 documentos están de alguna manera vinculados, van en secuencia. Lo primero que se requiere, como ven, es el ROFOMOP, para luego pasar al MCC-MPP, después vamos al CAP provisional y finalmente llegamos al PAP. Hay una secuencia lógica que, si se sigue, permitiría que la entidad pueda operar tranquilamente en la medida que cuenta con una estructura orgánica definida y cuenta con cargos y cargos ubicados en la estructura claramente identificados. Eso en cuanto a la importancia de los documentos de gestión. Ahora, ¿por qué no es posible entonces omitir los documentos de gestión? De hecho, para que opere, como decíamos antes, requerimos seguir la secuencia de esos 4 momentos que permitirán que la entidad tenga orden con respecto a su personal, ¿no? Y claro, eso es importante no solamente por una cuestión de orden, ¿no? De contar con documentación que permita saber hacia dónde vamos y con qué contamos a nivel de recurso humano, sino también porque nos permite llevar a cabo actividades de administración del personal, ¿no? Ustedes conocen de acciones tales como designaciones, encargaturas, ¿no? Las incorporaciones, asignaciones y demás acciones de desplazamiento, por ejemplo, que en la práctica, definido por el MEF o por Servir, tenemos una serie de reglas que implican la existencia de documentos de gestión. Entonces, ya sea que llevemos a cabo alguna designación, llevemos a cabo algún desplazamiento, alguna acción de reincorporación por una sentencia judicial, por ejemplo, en todos los casos siempre vamos a requerir que la entidad tenga documentos de gestión, básicamente para poder saber de qué cargo hablamos, a dónde lo movemos, de dónde viene, a dónde va, etc. Entonces, un requisito fundamental para que la entidad opere y para que en el día a día pueda llevar a cabo acciones como las que se mencionan en esta lámina, es que la entidad efectivamente cuente con un ROF o con un MOP aprobado,
que cuente con un MSC o un MPP, según sea el caso, que cuente con un CAP provisional, que además cuente con la opinión de Servir, porque es parte de las reglas que existen para la aprobación del CAP provisional. También se debe contar con el PAP, ¿no? Con la opinión del MEF, ¿no? Y por supuesto eso va a llevar a que contemos con un código en el AIRS, en el aplicativo informático de recursos humanos del sector público. Y claro, para fines de, finalmente, por ejemplo, pago de compensaciones es fundamental, ¿no? Entonces, contar con documentos de gestión, insisto, no es solamente una cuestión de orden, ¿no? De la entidad, sino que en realidad también nos permite, nos facilita este flujo de operación regular que como entidades seguramente en el tiempo vamos a tener que desarrollar, porque siempre hay movimientos, designaciones, encargaturas, etcétera, que tenemos que abordar y para eso requerimos, insisto, los documentos de gestión. ¿Qué podría pasar si es que no contamos con los documentos? En esta lámina básicamente resumimos qué pasaría, por ejemplo, con las designaciones, nombramientos y reposiciones, ¿no? En buena cuenta podría pasar que designemos a personas que, para encargos, perdón, que no existen, que no están definidos en el documento de gestión, por tanto serían designaciones inválidas. Igualmente puede pasar que designemos a alguien como un cargo de confianza cuando ese cargo en realidad no cuenta con la condición de confianza, ¿no? O podría pasar que nombremos a alguien en cargos que no existen también, o que repongamos a alguien por un mandato judicial en un cargo que tampoco a la fecha existe, ¿no? Entonces, en la práctica, como decíamos antes, hay una serie de acciones de administración de personal, ¿no? Del día a día, por decirlo así, que requieren la existencia, que suponen la existencia de un conjunto de documentos de gestión que le dan ese orden que se necesita, ¿no? Si es que no contamos con eso, habría problemas en designaciones, como pueden ver aquí en la lámina, problemas con nombramientos, problemas con reposiciones, y finalmente todo esto puede llevar a que en el corto o mediano plazo haya problemas de tipo administrativo, ¿no? Y en algunos casos de tipo penal. Entonces, desde el punto de vista de nosotros como gestores de recursos humanos, tenemos que también tener el cuidado correspondiente para evitar caer en algunas acciones que puedan ser después calificadas como potenciales faltas o incluso delitos, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta eso para que le demos la importancia que corresponde a este conjunto de documentos de gestión antes de llevar a cabo acciones de administración de personal que son necesarias, pero que requieren un orden previamente ya establecido. Ahora vamos a ver un poco el detalle con respecto a cada documento de gestión que les he ido comentando, los que le competen, de hecho, a servir como ente rector. En primera instancia, hablemos un poco del manual de clasificador de cargos, del MSC. Este documento de gestión, como pueden apreciar en esta lámina, en el año 75 tuvo una norma definida por el INAP, ¿no? La entidad rectora en aquel tiempo de los temas de administración de personal, ¿no? Que, digamos, definía un conjunto de reglas, pero que no llegaban al detalle con respecto a la formulación, aprobación y administración de un documento de gestión de clasificador de cargos, ¿no? Había alguna información, pero que en la práctica en realidad se seguía a cuentagotas o simplemente se omitía. Entonces pasaron más o menos 46 años para que hasta la fecha, el año 2021, ¿no? Contemos con un documento normativo, una directiva emitida por un ente rector, Servir, ¿no? Exclusivo para temas de clasificador de cargos, ¿no? Tenemos una directiva que incluye temas de MSC y de CAP provisional de manera detallada, ¿no? Ya no es un documento que se diluye en otros documentos o que simplemente está desfasado, sino que está vigente, es reciente y contiene información exclusiva para este documento de gestión, ¿no? Además, tenemos la ley 31419 que define una serie de pautas adicionales que tenemos que tomar en cuenta con respecto a los requisitos para ocupar cargos, sobre todo en el caso de cargos de confianza, ¿no? O directivos de confianza. Entonces, a la fecha, insisto, contamos ya con un documento de gestión regulado, una directiva exclusiva, específica, actualizada, que permite que las entidades puedan trabajar este documento con mayores elementos, ¿no? Hay que tomar en cuenta que este documento de gestión, ¿no? Tuvo una fecha máxima para ser actualizado, definida por la directiva, ¿no? Que fue el 14 de noviembre del 2022. Sin perjuicio de ello, igual, aquellas entidades que a la fecha no hayan actualizado su documento de gestión, este documento de gestión en particular, ¿no? Tienen todavía la posibilidad de hacerlo, obviamente, digamos, sin perjuicio de que eventualmente haya alguna acción de supervisión por parte de Servir o por parte de los OSI, pero finalmente la idea es que el documento se actualice, ¿no? Conviene actualizarlo, aunque sea con fecha desfasada, porque ya venció el plazo, pero de ese modo evitamos seguir manteniendo una situación de desorden en la entidad en cuanto al clasificador de cargos.
Este documento de gestión, como decíamos al inicio de la presentación, supone la existencia de un ROF o de un MOP, supone que tengamos una estructura orgánica definida. En charlas previas ha habido bastantes consultas con respecto a si una entidad puede aprobar documentos sin que exista el ROF. Y la respuesta en todos los casos es que no. El ROF o el MOP, según sea el caso, ¿no? Son documentos de gestión básicos, ¿no? Constituyen la base sobre la cual se estructura la entidad y en esa línea es imposible que podamos trabajar un documento como el MSC o como el CAP provisional, ¿no? Si es que no contamos con este documento elaborado y además elaborado tomando en cuenta las normas que a la fecha existen por parte de la PCM al respecto, ¿no? Sobre el MSC, ¿cómo se formula ese documento de gestión? Para eso, como decía, hay una directiva específica que está a la fecha vigente, la cual cuenta con un anexo, donde se detalla la estructura de este documento, y la misma directiva en sí contiene una serie de pautas y disposiciones para poder regular su elaboración de manera más sencilla. ¿Cómo y quién aprueba el MSC? El MSC lo aprueba la propia entidad previa opinión favorable de la OPP de la entidad. Este documento, también es una duda recurrente, no pasa por opinión formal previa de Servir, sin perjuicio de lo cual Servir, como parte de su trabajo de asistencia técnica, lo que hace es asesorar a las entidades previamente, para eso hay un contacto vía correo electrónico o vía telefónica, ¿no? Que nos permiten absorber consultas y revisar eventualmente versiones preliminares de este documento de gestión. Entonces, si bien este documento no requiere opinión formal previa de Servir, ¿no? En la práctica sí asistimos técnicamente a las entidades para que su aprobación se dé tomando en cuenta el marco legal vigente. Bien, ahora con respecto al CAP provisional, más o menos de modo similar a lo que pasaba con el MSC, teníamos una norma del 2004, un DS de PCM, que regulaba o que daba algunos lineamientos para elaborar el CAP. Funcionaba de alguna manera, sin embargo, se consideró después de un tiempo, ¿no? En 2014, revisar esa normatividad y plantear algunos ajustes que permitieran darle mayor fluidez a la elaboración de este documento de gestión, tomando en cuenta además que Servir ya existía como ente rector, ¿no? Entonces, en esa línea, con esa competencia, era pertinente, se creyó pertinente, trabajar una serie de pautas específicas actualizadas para este documento de gestión. En el 2015 se amplió ese conjunto de disposiciones, ¿no? Incluyendo no solamente a entidades de nivel nacional, como era en 2014, sino también a entidades de nivel subnacional, ¿no? Y se planteó una serie de ajustes a las disposiciones establecidas previamente para facilitar la elaboración y la aprobación, sobre todo, de este documento de gestión, ¿no? Sin embargo, estas disposiciones fueron parte de un anexo de una directiva que regulaba en realidad otro tema, regulaba el CPE, ¿no? Como un documento de gestión para el nuevo régimen del servicio civil. Entonces, el 2021 se creyó conveniente, en realidad, dada la todavía existencia del CAP provisional como un documento importante para la gestión operativa de las entidades, se consideró tomar en cuenta o trabajar una directiva específica de este documento de gestión, ¿no? Entonces, en el 2021 se aprobó esta directiva que, como en el caso del MSC, regula de manera específica este documento de gestión, establece disposiciones, pautas y rutas para la elaboración y para la aprobación de este documento, ¿no? Entonces, tras una serie de, digamos, regulaciones parciales en 2014-2015, finalmente el 2021 trabajamos una propuesta final que contiene una serie de disposiciones un poquito más concretas, actualizadas y pertinentes para trabajar este documento de gestión. Igual que en el caso del MSC, se planteó una fecha máxima para que las entidades pudieran actualizar este documento de gestión, que fue el 14 de noviembre del año pasado. Igual, ¿no? En este caso el plazo ya venció, sin perjuicio de lo cual exhortamos a las entidades a que las que no han actualizado su documento lo trabajen para evitar mantener una situación de desorden, ¿no? De desfase, ¿no? En su gestión de recursos humanos. En cuanto a este documento, como decíamos en el caso del MSC, partimos también del ROF, ¿no? Y en este caso, en el CAP, tomamos en cuenta también como insumo al MSC. ¿Por qué? Porque el MSC, como dijimos, contiene la lista de los cargos y sus requisitos, ¿no? Y otra información básica de cada uno de ellos, ¿no? Que van a ser parte de la entidad. Entonces, lo que hace el CAP es básicamente tomar esos cargos y distribuirlos en las áreas que están definidas en la estructura orgánica de la entidad. Claro, esa distribución sigue una serie de lineamientos que lo que buscan es asegurar que cada una de las áreas de la entidad cuente con el personal
suficiente en términos de cantidad y también de requisitos, ¿no? Y funciones asignadas para que la entidad pueda operar. La idea de fondo acá es que la entidad tenga una distribución de personal que le permita operar cabalmente. ¿Cuándo se elabora la propuesta de CAP provisional? La directiva plantea una serie de supuestos que tienen que darse para que la entidad pueda trabajar una propuesta de CAP provisional. Son 4 supuestos, ¿no?, que abarcan el conjunto de situaciones que se considera se pueden dar para que una entidad tenga justificación para trabajar el CAP provisional. El primero es que haya una reorganización, asignación o reasignación de funciones, ¿no? Es decir, si la entidad aprueba un nuevo ROF, por ejemplo, o modifica funciones sustantivas de algunas de sus áreas, ¿no?, tendría que trabajar una propuesta de CAP provisional que permita que aquellas áreas modificadas, ¿no?, cuenten con el conjunto de cargos que se requieren para que opere esas nuevas funciones. De otro lado, tenemos también excepciones a las previsiones de ingreso de personal que se dan anualmente en la ley de presupuesto. En estos casos también, dado que puede ingresar personal a las entidades, ¿no?, se plantea la posibilidad de modificar el CAP provisional para, en aquellas áreas en las cuales va a ingresar personal, podamos reconocer estos cargos y colocarlos allí. En tercer lugar, tenemos el cumplimiento de sentencias judiciales, ¿no?, que también, al ser un acto judicial, eso nos obliga a que los documentos de gestión incorporen información de los cargos que se van a crear para poder hacer las incorporaciones, ¿no? Claro que en este caso son incorporaciones puntuales, por tanto los cargos también deberían ser puntualmente creados para atender estas reincorporaciones. Y finalmente, si es que una entidad a la fecha no cuenta con un CAP provisional, ¿no?, va a trabajar un primer CAP provisional, tiene un sustento también para poder trabajar su propuesta de este documento de gestión. En este caso, como es el primero, tendrá que trabajarlo, digamos, al 100%, planteando una propuesta integral de CAP provisional. Estos supuestos no son excluyentes, es decir, si es que alguna situación se da en paralelo, se puede abordar diferentes supuestos para justificar la modificación del CAP provisional o la aprobación de un nuevo CAP provisional. ¿Quién lo aprueba y cómo se aprueba? En este caso, como ya mencioné, la aprobación sí requiere una opinión técnica formal previa de servir, una opinión favorable de servir, ¿no? Tras lo cual la entidad continúa con una ruta de aprobación que finalmente va a llevar a que el documento se formalice, ya sea con una resolución ministerial, con una ordenanza o una resolución de titular de pliego. Dependerá del caso, dependerá del tipo de entidad, pero básicamente esas son las normas que finalmente aprueban la versión final del CAP provisional. Ahora, con respecto a la opinión técnica de servir, como decíamos, en todos los casos se requiere opinión técnica. Hemos visto bastantes casos de entidades que lamentablemente aprueban directamente ese documento de gestión sin pasar por la revisión y la opinión formal previa favorable de servir. Entonces ahí viene la exhortación a que tomen en cuenta que es obligatorio que las propuestas pasen previamente por la revisión nuestra y que emitamos un informe de opinión favorable para que ese informe sea parte del expediente con el cual van a aprobar después, con ordenanza en este caso, municipal, ¿no?, el documento de gestión, ¿no? Entonces tomen en cuenta eso, porque de otro modo la entidad estaría en falta y en realidad ese documento de gestión no sería válido. Un punto a considerar antes de que pase la siguiente lámina y que está acá mencionado en la parte baja, tiene que ver con los cargos de confianza, ¿no? También es un tema recurrente de consulta. Hay un porcentaje máximo de cargos de confianza que se pueden considerar en las propuestas de CAP provisional, ¿no? Es un 5%. ¿Y cómo se calcula? Se calcula tomando en cuenta la cantidad de cargos contenidos en el CAP provisional, ¿no?, pero también sumándole a eso la cantidad de servidores CAS a una fecha determinada. Esa fecha es el 15 de febrero del año 2022. Entonces, la cantidad de CAS que tenían en aquel momento, más la cantidad de cargos contenidos en la propuesta de CAP provisional, ¿no?, o en el CAP provisional vigente, es el universo sobre el cual se debe calcular el 5% que como máximo se permite para cargos de confianza. Hay que tomar en cuenta además que ese 5% puede ser en números absolutos 50. La cantidad final puede ser de 50 cargos de confianza. La directiva establece espacio para excepciones, pero para casos muy puntuales, con una justificación
bastante sólida que se requeriría para poder atender esos pedidos. Por tanto, la recomendación general es que nos atengamos a este máximo de 50 cargos o el 5%, ¿no? Que se ha establecido en la directiva para puestos o cargos de confianza. En esta lámina tenemos un conjunto de enlaces de interés, ¿no? Con material complementario con respecto al CAP provisional. A la fecha contamos con videos tutoriales elaborados por el equipo de Servir a cargo del tema. Tenemos ayuda para el cálculo de límites porcentuales, ¿no? Tenemos ejemplos de llenados de los formatos del MSC y también del CAP provisional. Por supuesto, también algunas guías, ¿no? Y tenemos algunas preguntas frecuentes que también entiendo que al finalizar las charlas el día jueves vamos a poderles remitir para que tengan a la mano esa información, ¿no? Igualmente, si es que tuvieran alguna duda o consulta con respecto al CAP provisional o también al MSC o al MPP, a la fecha contamos con un correo formal de Servir para estos temas, que es el correo caprop@servir.gov.pe, y lo pueden ver también en la lámina. Entonces, tomen en cuenta que tenemos una serie de, digamos, espacios de interacción y de canales para poder recabar la información acerca de sus consultas. Ahora, con respecto al MPP, el Manual de Perfiles de Puestos, este documento de gestión hace muy poco cuenta ya con una directiva actualizada, que además viene acompañada de una guía, ¿no? Que es una herramienta bastante útil para fines pedagógicos, ¿no? Y de hecho, esta última directiva, digamos, contiene información pertinente, revisada con respecto a la ruta de aprobación, por ejemplo, o a la forma como tiene que trabajarse este documento de gestión. La idea es que este documento de gestión, con el tiempo, vaya reemplazando al MSC, ¿no? Sin embargo, no es que a la fecha las entidades no puedan trabajar ese documento de gestión mencionado, el MSC, ¿no? Todavía está vigente, todavía puede haber, aprobaciones de ese documento según el marco normativo vigente, ¿no? Este MPP, bajo esta directiva, recoge información no solamente de los puestos 30.057, que ustedes recordarán era la idea original con respecto al MPP hasta hace un tiempo, ¿no? Esta nueva directiva plantea que el MPP sea un documento de gestión que recabe información tanto de los puestos del nuevo régimen como también de puestos bajo regímenes 276, 728, 1057, ¿no? Y carreras especiales, cada uno de los cuales cuenta con una formatería y reglas puntuales que están contenidas en la directiva y en sus respectivos anexos. ¿Qué información se requiere para trabajar los perfiles, ya sea de regímenes de carrera o 728, carreras especiales, o regímenes bajo la ley 30.057? Básicamente, la lista que se menciona ahí en la lámina, tenemos que tomar en cuenta el ROF de la entidad, que nuevamente es un documento de gestión básico para el funcionamiento de la entidad y para que los demás documentos de gestión puedan trabajarse. Se puede tomar información también de los MOF que estén vigentes en la entidad, ¿no? El MSC, el CAP o CAP provisional, que también esté vigente en la entidad. También información acerca de los perfiles y convocatorias públicas de mérito ya realizadas, ¿no? Y otras normas importantes, como por ejemplo la ley número 31419 y su reglamento, que establecen algunos requisitos para determinados puestos directivos, ¿no? Entonces, toda esta información tiene que tomarse en cuenta a la hora que planteemos los perfiles que vamos a considerar para nuestro manual de perfiles de puestos. Sí, recuerden que este documento de gestión, bajo la nueva directiva, además, cuenta con algunas secciones establecidas. Una primera identificación, en la cual va la información acerca del respectivo puesto, y en este caso sí se distingue si es que es un puesto bajo régimen 30.057 o es un puesto bajo otros regímenes. Hay un formato con respecto a esa información para cada caso. Luego tenemos una sección de funciones donde se aplican los mismos campos tanto para regímenes antiguos, por decirlo así, como para el régimen 30.057, ¿no? Hay una serie de criterios que también se aplican para ambos casos. Y también tenemos una sección de requisitos donde también aplicamos la formatería y también los criterios en la misma dimensión para ambos tipos de puestos, ¿no? Mayores detalles con respecto a ese tema, de hecho, están presentes en la guía para la elaboración de perfiles de puestos, que, como decía, se aprobó hace poco también, junto con la directiva, justamente pensando en esta idea de poder darles más herramientas más allá de la propia norma para facilitar la elaboración de los
Entonces, básicamente, esa es la información con respecto al MPP. Decíamos que tiene secciones específicas para cada uno de los grupos de puestos, ¿no? Los detalles con respecto a ello los van a poder ver con mayor detenimiento seguramente en la guía, ¿no? Que de hecho está bastante detallada y completa. E igual, si hubiera alguna duda o consulta con respecto a ello, siempre estamos a disposición. Para eso es que contamos con el correo que les comenté hace un rato y que reitero en este momento, que es el caprop@servir.gov.pe. Un punto a tomar en cuenta con respecto al MPP bajo esta nueva directiva es que una vez que se apruebe, ¿no?, ese documento de gestión deja sin efecto legal al MSC o al MOF de la entidad, ¿no? Entonces, una vez que tengamos este documento de gestión, ahora sí tendremos un MOF ya 100%, digamos, derogado, y también un MSC, si es que lo tuviéramos, también 100% derogado, ¿no? Lo menciono porque a la fecha ustedes saben que tenemos varias entidades, sobre todo a nivel subnacional, que cuentan con un MOF, ¿no? Y que de hecho está vigente en la medida que no haya sufrido modificaciones tras el año 2013, ¿no?, que es el momento en el cual, al momento hasta el cual había normas que permitían su modificación. De 2013 en adelante, en realidad, no tenemos forma de modificar el MPP, salvo excepciones que hubo en determinados años, para algunos casos puntuales, pero en esencia el MOF, perdón, es un documento que no se podía modificar, ¿no? En 2022, con esta nueva directiva, se ha dispuesto ya que en ningún caso, bajo ningún supuesto, el MOF puede sufrir modificaciones, ¿no? Está de alguna manera congelado, pero la información que está contenida allí sigue vigente en tanto que existen puestos que cumplen con perfiles allí regulados, ¿no? Sin embargo, una vez que se apruebe el MPP, repito, sí dejará de tener efecto tanto el MSC como el MOF que tuviera la entidad. Por ejemplo, el correo de info@servir.gov.pe. También recuerden que tenemos el canal de consulta CESI, ¿no?, donde recibimos consultas a diario, se revisan y se responden el mismo día o mucho al día siguiente, ¿no? De toda índole. Acá también pueden hacer consultas con respecto al MPP o al CAP provisional o al MSC, ¿no? Y recuerden que también tenemos un link con informes técnicos de Servir en los cuales se opina con respecto a diferentes temas, entre los cuales también se encuentran temas de documentos de gestión, ¿no? Entonces también, ante dudas que tengan en sus entidades, recuerden que hay informes técnicos con opiniones vinculantes de Servir, ¿no?, para determinados temas. En caso de que no esté algo regulado por ahí o abordado en esos informes, pueden ir a consultas por los otros canales mencionados o por el correo de CAPROP que también les comenté hace unos minutos. Sí, entonces eso en cuanto a la presentación con respecto a los documentos de gestión. Solamente reiterarles que, digamos, los documentos de gestión son, como dijimos al inicio, ¿no?, son los cimientos para la idoneidad en la medida que permiten establecer un orden inicial para la que la entidad pueda operar. Si no contamos con documentos de gestión que establezcan esa base, ¿no?, acciones tan operativas o regulares o comunes como encargos, como designaciones, como incorporaciones, etcétera, no se van a poder concretar correctamente, y eso tiene implicancias a nivel administrativo, pero también responsabilidades para las personas que, digamos, autorizan o ejecutan ese tipo de acciones, ¿no? Entonces, exhortamos a que en sus entidades cuiden que los documentos de gestión estén bien elaborados, estén actualizados, y ante cualquier duda o consulta que tengan, siempre estamos a disposición de ustedes con los canales que hemos comentado, ¿no?, para poder absorberlas y para poder ayudarles a que mantengan ese orden inicial que es bastante importante. Gracias por la atención y quedo atento a sus consultas, o preguntas o comentarios. Gracias. En una municipalidad, los funcionarios de confianza, aparte de tener el perfil, también tienen que pasar por el proceso de selección para el puesto. Sí, en este caso, por tratarse de puestos de confianza, no pasan por un proceso de selección. Básicamente hay que verificar que cumplan con los requisitos correspondientes. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Continuamos entonces con otra pregunta. La siguiente pregunta dice, en cuanto a los mandatos judiciales, estaban trabajando, perdón, en cuanto a los mandatos judiciales, si una persona está trabajando como CAS y se efectúa el cambio del régimen al régimen 728, ¿esto es correcto? Si es un mandato judicial que obliga a que la entidad incorpore a esta persona o reincorpore a esta persona como bajo régimen 728 o el que corresponda, se debe cumplir con ese mandato.
Para eso justamente la directiva del CAP provisional, la 006-2021, recoge un supuesto que tiene que ver con mandatos judiciales, ¿no? Así que en ese caso, tal cual la sentencia disponga, la entidad tiene que cumplir. Y el CAP ha previsto, o la directiva del CAP ha previsto ese caso y ha planteado un supuesto para ello, ¿no? Entonces, ahí el mensaje es respetar la sentencia tal cual esta dictamina, ¿no? Y trabajar la propuesta de modificación de CAP provisional tomando en cuenta el supuesto 3 de la directiva. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Continuamos entonces con las siguientes preguntas. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es la diferencia entre el MCC y el MPP? Sí, el MSC y el MPP ambos contienen información con respecto a cargos o puestos, según sea el caso de la entidad, es decir, información acerca de denominación del puesto, el cargo, requisitos, funciones, pero en el caso del MPP, el nivel de detalle y la metodología previa para poder llegar o arribar a ese tipo de información, a esas funciones, sus requisitos, ¿no? Están más desarrollados, ¿no? Es un documento en ese sentido, podríamos decir, un poco más complejo, pero que también tiene normatividad que ayuda a que su elaboración pueda ser mejor abordada. El MSC define alguna estructura de cargos muy básica, ¿no? Pero que igual es importante para que la entidad pueda operar en esa etapa transitoria mientras elabora su MPP, ¿no? La idea es que en el futuro las entidades cuenten únicamente con el MPP como documento de gestión que regule temas de perfiles de puestos. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Continuamos entonces con la pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, trabajo en una universidad nacional. ¿Qué artículo de la ley de idoneidad es aplicable a nosotros? ¿Me podría indicar los requisitos mínimos para los perfiles de puestos? Bueno, ahí va a depender de más información que tengamos disponible sobre el caso, ¿no? Porque recordemos que tenemos requisitos según el nivel organizacional, si es un órgano unidad orgánica, por ejemplo, en función también del tipo de trabajo que desarrolla el área, si es sustantivo, si es de apoyo, ¿no? O de asesoramiento. Entonces, en esa línea, como es un caso puntual, no podría responder de manera concreta. En todo caso, sí le pediría que a esta persona que eleve su consulta vía el correo electrónico de CAPROP, ¿no? Donde podríamos atenderla con el detalle que necesitaría la consulta, ¿no? Sí, muchas gracias, Francisco. Igual le estamos invitando a la persona a la que pueda volver a hacer la pregunta y quizás nos dé mayores detalles para poder responderla. La siguiente pregunta, entonces, que viene de un participante es, el personal funcionario como gerentes y subgerentes de las diversas entidades públicas, ¿bajo qué régimen laboral se encuentran y cuáles son sus condiciones y o beneficios laborales? Bueno, el régimen depende de cada entidad, ¿no? En realidad, por lo general, trabajamos con régimen 276 o 728, depende de la norma de creación de la entidad. En el caso de Servir, por ejemplo, nacimos otras entidades nacieron con el nuevo régimen, ¿no? Pero eso depende de la norma de creación de la entidad, ¿no? Eh, Habría que ver la norma de creación de la entidad, ver con qué régimen está su personal y en función de ello ver qué beneficios, qué condiciones le corresponden, ¿no? Sea 728, 76, 30.057, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, ahí depende de cada caso, hay que ver normas de creación de las entidades y su régimen laboral establecido allí para poder atender esas consultas. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Continuamos entonces con las preguntas. Muy bien, continuamos entonces con las preguntas. La siguiente pregunta es, si tengo un MPP aprobado pero desactualizado, que no está acorde a los lineamientos de la ley 31149 y su reglamento, ¿puedo aprobar perfiles de puestos únicamente de los órganos del segundo nivel organizacional? ¿Cuál sería la base legal y el procedimiento? Sí, nuevamente, cuando son consultas muy puntuales que nos piden por el procedimiento, el detalle específico, sí les pediría elevarlas formalmente al correo de CAPROP, ¿no? caprop@servir.gov.pe, para poder ver la información con detenimiento, porque si, digamos, con lo que tenemos a la mano ahorita no podríamos dar una respuesta concluyente. Sí les pediría que en esos casos, por favor, se contacten con el equipo de documentos de gestión a través de ese correo electrónico.
Listo, Francisco, muchas gracias. Continuamos entonces con las preguntas. Les animamos a los participantes a que puedan realizar sus preguntas. Ya saben, tratemos de hacerlo por el vínculo de preguntas y respuestas. ¿Cómo es eso? En su pantalla, en la parte de abajo, en todas las plataformas Zoom, en la parte de abajo hay un botón que dice preguntas y respuestas. También hay en otras plataformas que están quizás configuradas en inglés, aparece como Q y A en vez de preguntas y respuestas, pero es lo mismo, es Q y A o preguntas y respuestas. Le dan clic a ese botoncito y ahí pueden escribir su pregunta y no se preocupe que nosotros la vamos monitoreando para poder hacerla durante la ronda de preguntas respectiva. Las preguntas además están ligadas a cada bloque, por eso es que estamos haciendo las preguntas de este primer bloque de la exposición de Francisco. Les pedimos entonces a los participantes que puedan hacerlo de esa forma mientras nosotros continuamos con las preguntas del público. Y no se preocupen, están que nos preguntan también por el PPT y si esto se está grabando y los videos, no se preocupen, todo eso lo vamos a entregar también a posterior, así que les va a llegar toda la información. Siguiente pregunta entonces para Francisco. La siguiente pregunta dice, a ver, los directivos superiores, ¿qué cantidad pueden ser? Así como qué criterio se utiliza para determinar esta cantidad. Sí, en el caso de directivos superiores tenemos un límite de 10%, ¿no? Definido por las normas vigentes. Básicamente, el criterio es ese, ¿no? Que no supere ese porcentaje definido por normas, ¿no? Ahora, ese 10% se refiere a, digamos, el total que la entidad plantea en su documento de gestión, calcular ese 10%, y ese máximo podría ser el número de directivos superiores, ¿no? No hay mayor ciencia detrás, o sea, no se requieren mayores criterios técnicos para llegar a esa definición, ¿no? Muchas gracias, Francisco. Continuamos entonces con las preguntas. Tenemos un montón de preguntas. La siguiente pregunta dice, para realizar el análisis de idoneidad para cubrir un puesto para un funcionario de tercer nivel organizacional, subgerentes o jefes de unidad, teniendo en cuenta que no está estipulado en la ley ni en el reglamento, ¿qué formato de perfil debe usarse? Sí, bueno, ahí reitero la respuesta que di hace unos minutos, ¿no? En casos específicos como este, digamos, podemos verlo a través del correo electrónico. Sé que en cuanto a la ley 31419 y su reglamento, hay algunos casos que no están abordados al 100%, ¿no? Tenemos, de hecho, algunas respuestas ya definidas para eso. Sin embargo, sí pediría formalizar esa consulta para poder enviar el material de soporte que hemos elaborado para atender ese tipo de dudas con respecto a vacíos que han quedado en esa normatividad, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Francisco. Entonces continuamos, esta ya es la última pregunta y luego vamos a pasar a un nuevo bloque, así que atentos todos. La siguiente pregunta es, a ver, un momentito, si la entidad en un gobierno local ha modificado su ROF, ¿se debe evaluar nuevamente a los funcionarios en el caso de órgano o unidad orgánica que ha sido modificada? ¿Mm? A ver, si la entidad modifica su ROF, ¿no? Ya dijimos Ujú. que hay un supuesto que permitiría que se modifique el CAP provisional. Modificar el CAP provisional implica que se pueda revisar la dotación, la estructura de puestos que se ha planteado para esa determinada área, ¿no? Entonces, claro, sin afectar a los que ya están ocupando un puesto o un cargo en ese momento, ¿no? Se podría plantear algún reajuste con respecto a los cargos previstos, ¿no? La idea es que ese órgano tenga aquellos cargos que, por su definición, por las funciones que van a desempeñar, permitirían a esa oficina ejecutar las funciones nuevas asignadas, ¿no? Esa es la idea con respecto al CAP provisional cuando responde a una modificación de funciones de un órgano del ROF, ¿no? Entonces, claro, se puede hacer una evaluación de la estructura de puestos o cargos, mejor dicho, de esa área, sin afectar a los que ya se encuentran a la fecha ocupando un cargo en ese punto de la entidad, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Entonces, Francisco, ha sido Francisco José Patiño Borda con este primer bloque relacionado al seminario que tenemos hoy día.